Desde que yo me convertí siendo chiquito, Dios me fue hablando de muchas maneras. Y me acuerdo que Él me empezó a hablar hasta en sueños. Quizás nadie me había enseñado cómo es que Dios te habla en sueños. Sí me pasa lees la Biblia y ves que Dios visita. Pero de ahí a haber encontrado a alguien que Dios te hable en sueños, era otra cosa. Y es loco porque como que Dios solo me fue enseñando como también a interpretar o como entender que Dios estaba en el sueño, no porque sea inteligente, sino porque Dios te enseña, porque Él quiere hacer llegar el mensaje. Y me acuerdo que uno de los sueños que me pasó, de las primeras veces como que Dios me habló en sueños, estaba de vacaciones de verano y olvídate, las vacaciones te acostás re tarde, a veces ves hasta el sol, ¿viste? Mi viejo se levantaba y decía, ¿qué hace este pibe? Anda. Y bueno, estoy de vacaciones, es legal. Después durante todo el año iba a doble escolaridad y me quería matar. Pero bueno, en las vacaciones ahí aprovechaba. Y me acuerdo una vez que me acosté tarde, cuando me despierto, tuve un sueño, ¿viste? Y qué raro este sueño, que no sé qué. Y digo, todavía es temprano, me voy a dormir un rato más. Me voy a dormir y ahí arranca un nuevo sueño. Y en ese sueño sentía la presencia de Dios. Me despierto y cuando me despierto estaba flasheado por lo que había soñado, que Dios estaba ahí en ese sueño. Y de repente miro y digo, todavía es temprano, me voy a volver a dormir. Redormía el tipo, ¿viste? Y cuando me vuelvo a dormir, sigo soñando el primer sueño. Y como que ahí me dije, no, pará, esto realmente fue Dios. O sea, es como que intervino el sueño que tenía, me puso lo que Él quería como para que yo preste atención. Y ya hace un par de años atrás, estábamos haciendo la escuela con mi esposa, y a eso de las 4 de la mañana me despierto por un sueño, ¿viste? Y yo sentía, dije, hay algo de Dios en este sueño. Y no entendía qué era. Entonces, empiezo a preguntarle, Señor, ¿qué sentido tiene el sueño? Porque en ese sueño terminaba muy, muy malo, muy feo, de una manera rara. Y digo, Señor, sé que estás en este sueño, pero no entiendo. Entonces pensaba, ¿y esto? ¿Qué puede significar? Daba vuelta a las 4 de la mañana, imagínate. Y estuve literalmente media hora, 40 minutos. Cuando me quiero acordar, dije, no le encontraba la vuelta. Y se me ocurre una gran idea. Y que claramente me di cuenta que era una gran idea que viene de Dios, porque digo, como es tan buena, mía no es segura, ¿viste? Y la idea fue, ¿por qué no le preguntas al Espíritu Santo? Claro, estuve media hora, 40 minutos yo tratando de descifrar todo y es más fácil preguntarle, ¿qué me querés decir, Dios? Y me acuerdo cuando le digo, bueno, Dios, ¿qué onda? ¿Viste este sueño? No lo entiendo, ¿qué pasa? No sé qué. Y Dios me dice, sí. No, en realidad no tiene ningún sentido el sueño. Joya, son las 4 de la mañana, 5 de la mañana, no me volví a dormir. Estuve un montón de tiempo tratando de interpretar qué cuerno me querías decir. Y no tiene sentido. ¿Y ahora qué hacemos, Dios? Digo, como, bueno, ya estoy despierto. Entonces, ¿para qué me diste este sueño que no tenía sentido? Me dice, no, ¿sabes qué? Quería llamar tu atención. Bueno, ya acá tenés mi atención. ¿Qué me querés decir? Me dice, bueno, ¿vos te acordás todos los sueños que yo te hablé? Y digo, sí, me acuerdo. Entonces empecé como a nombrar, siempre los trataba de guardar. Me dice, sí, perfecto, pero nunca los escribiste. Y mientras hacíamos la escuela hablaban de poder cultivar nuestra historia con Dios, nuestros testimonios. Y cada vez que Dios nos habla y que tomaban nota, y dije, vos nunca los escribiste. Y es como los guardaste, pero no los guardaste al máximo. No los cultivaste al máximo. Y fue como un golpe bajo a esa hora. Y me acuerdo que en ese momento agarré, empecé a escribir con el celular todos los sueños, todo lo que podía. Algunas cosas había que corregir. Pero en la escuela hablaban y decían de poder cultivar al máximo nuestra historia, los testimonios que tenemos con Dios. Que en realidad el testimonio es eso, es nuestra historia con Dios. Es lo que Dios hace y que nosotros tenemos que cultivarlo de tal manera que nos penetre profundamente y nos cambie quienes somos. Y justo hablaban en la escuela que en un momento había sido invitado en un congreso de pastores en Argentina, Bill Johnson, y él por enfermedad no pudo venir. Y tuvo una enfermedad bastante complicada
que llegó a tal punto que lo tuvieron que hospitalizar. Y en el medio de eso tenían los diagnósticos de los médicos, pero cuando los médicos se iban, él agarraba y sacaba todas las promesas que tenía de Dios, todos los testimonios que había visto de esta enfermedad ser sanos y las empezaba a declarar. Y ese era su alimento. Y entonces yo en ese momento dije, yo no lo cultivé al máximo. Yo no cultivé los testimonios de Dios, mi historia con Dios de tal manera. Me sentí re culpable, entonces agarré y me puse a anotar todo. Como las famosas perlas bíblicas. ¿Quiénes se acuerdan de eso? Otro deschamullo de edad de cristianismo, ¿no? Pero en Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, grabate en el corazón, Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, grabate en el corazón estas palabras que hoy te mando. 7, inculcáselas continuamente a tus hijos. Hablales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y el 8 dice, atala en tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y los portones de tus ciudades. Y yo dije, yo necesito cultivar los testimonios de Dios de esta manera. Mi historia con Dios tiene que estar de tal manera. No sé cuántos vieron The Chosen o alguna serie así de los tiempos de Jesús. Y vas a ver varios fariseos o estudiosos de la ley que llevaban como algo acá en la cabeza. Como un cajoncito, ¿viste? No era Rappi, aviso, no era el Rappi de esos tiempos. Ahí adentro guardaban porciones de la palabra de Dios, haciendo referencia a este versículo, de llevarlo de esa manera. Así que la próxima clase quiero verlo todos con un... No, mentira. Pero digo, es la manera de cómo decir, vamos a llevarlo al máximo la palabra de Dios, que nos corte profundamente. Y dije, Señor, yo necesito atesorarlos. Así que en ese momento me puse a anotar, me puse a resguardar sus palabras, las historias, los testimonios que me marcaron. Decir, yo vi la mano de Dios. Y digo, no tiene que ser una simple historia los testimonios. Tiene que cortarme mi profundo ADN hasta lo más profundo de mi corazón y cambiarme, porque yo no puedo ser el mismo después de que Dios aparece, después de que Dios habla, después de que Dios hace algo. Y esa tiene que ser la medida. Cuando nosotros, como hijos de Dios, dejamos de asombrarnos y perdemos el asombro, nos acostumbramos a la presencia de Dios. Y nosotros no nos podemos dar el permiso de acostumbrarte a Dios. Porque Él es alguien magnífico, es hermoso, y para mí no puede ser una persona más. Entonces creo que nosotros tenemos que levantar la vara de cuánto lo valoramos a Él, de cuánto lo queremos a Él, de cuánto Él significa para nosotros. Y si significa todo, tenés que exprimirlo, guardar sus testimonios. Me acuerdo que hay momentos donde si vos aprendés a cultivar los testimonios, guardarlos, darle el valor, esos te van a ayudar. Que en momentos que quizás no tiene sentido, circunstancias, te van a orientar. Vas a empezar a acordarte cómo Dios estuvo con vos en una historia, en otra historia, y vas a saber cómo enfrentarlas. Y me acuerdo hace un par de años atrás, creo que fue 2019, vino el pastor Erwin McManus, no sé si alguno estuvo ahí, un sábado estuvo 2 cultos a las 18 y a las 20, y en el culto de las 18, después de que predicó, nuestro pastor Osvaldo sintió como que esa semana había muchas personas que tuvieron como deseos de muerte, habían intentado quitarse la vida, y quiso hacer un llamado al altar para todos aquellos que estaban luchando con eso. Y de repente se llenó el altar de personas. Me acuerdo que yo estaba sentado acá por este sector, y cuando miro a alguien que yo conocía desde chiquito, que nos conocíamos, éramos amigos, y que había pasado adelante. Entonces el pastor dice, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Dense vuelta, miren a la iglesia, y ustedes, hermanos de la iglesia, vengan, pasen y oren por ellos. Denle una palabra. Y yo dije, le voy a dar una palabra a esta chica. Y me acuerdo que me paré, empecé a encarar por el pasillo, iba caminando, todo. Y cuando ya me estaba por acercar, estaba por esta altura, esto así no estaba antes, había como escaleras. De repente baja la pastora y la abraza. Y yo dije, rayos. Me choré a la persona que iba a orar. ¿Y ahora qué hago? ¿Viste? Yo sentía como que todo el mundo me estaba mirando. ¡Qué vergüenza! Estar en el medio, ¿qué iba a hacer? Iba a pasar adelante porque se quería matar. ¿Viste? Como uno piensa todas esas estupideces en el medio. Nadie te está mirando.
No importa lo que estás haciendo. Y en ese momento era como súper importante. Era como decir, ¿y ahora qué hago? Porque, digamos, estaban todas las personas como alguien les oraba y dije, era como, che, ¿alguno más se quiso matar? ¿Hay alguien más que ¿viste? Era? Y en ese momento miro que justo en el medio había una señora y que nadie la había visto porque la tapaban y nadie se había acercado a orar por ella. Entonces dije, bueno, voy a orar por ella. Era la señora más tierna, más dulce, era, viste, como decir, es como mi abuelita, era como que dan ganas de abrazar, entra acá, viste, la quería abrazar. Y fue buenísimo porque hablamos y dije, estuvo luchando con esto y pudimos orar, fue libre de eso. Y en un momento me dice que yo sentía, no sé si fue algo como que Dios me dijo o cómo fue, pero que tenía como problemas para caminar, para venir a la iglesia. Entonces, sí, me duele, no puedo caminar, ¿qué me pasa esto? Quería venir a la iglesia y no puedo venir a la iglesia por el dolor que tengo en las piernas. Y de la nada, no sé si fue que se lo dije o cómo fue, si fue Dios ya a esta altura, pero le digo, mira, ¿tenés una pierna más corta que la otra? Y me dice, sí, tengo una pierna más corta. Y dije, bueno, vamos a orar. Entonces agarré, la senté acá en la primera fila y dije, vamos a orar para que crezca y que sea sana. Entonces agarré las piernas, ya había terminado el culto de las 18, estábamos en esa transición. Y cuando levanto las piernas, lo primero que se me viene es como decir, vos estás haciendo esto para lucirte. ¡Tom! Y ahora sí, vos decís, sí, es una re mentira. Pero en ese momento, para mí era la pura verdad. Me olvidé toda la escuela de vida, me olvidé la clase de primero, la de segundo, de tercero, la Biblia entera. Me agarró un miedo. Y decía, no, vos haces esto para lucirte, querés hacer como un show, mostrar lo bueno que sos. Y en ese momento no sabía qué hacer. Entonces en un momento estaba orando, y tampoco para que la señora se dé cuenta. Digo, empecé, bueno, Señor, te pedimos que sane, miraba para el costado y era, vení. Y no, que no sé qué, alguno venga, ¿viste? Y trataba de relojear para que alguien venga a ayudarme a orar, porque no tenía fe. Y algo que un pastor dijo una vez, hay momentos que no lo vamos a ver a Dios. Y es verdad, hay momentos donde no lo vamos a escuchar a Dios. Ahora sí yo me puedo acordar quién es Él. Y así como tenemos nuestra historia, nuestros testimonios, es lo que nos hacen acordar y nos dan la dirección en esos momentos. Y un año atrás, yo tenía en mi celu como fondo de pantalla, habíamos ido a una iglesia de Catedral Merlo, y justo había una chica que le habían operado 2 veces de la espalda por un problema que tenía y que le dolía un montón. La habían operado una vez, se había arreglado y de vuelta vuelve a tener ese problema y que vivía con dolor constante. La operaron una segunda vez, se había arreglado y de vuelta otra vez. El grado de frustración que tenía esta chica, y en el medio pasó lo mismo, sentimos que tenía una pierna más corta que la otra, la hicimos sentar, oramos y se sanó. Y lo más lindo de eso no fue ver crecer la pierna, que fue la primera vez que lo vi en mi vida, pero sino ver la cara de la chica que había probado de la bondad de Dios. ¿No sabes lo mucho que me llenó? Y dije, esto tiene que ser un estandarte en mi vida, porque así se mueve Dios. Entonces agarré y guardé la foto en mi fondo de pantalla del celular para decir, nunca me tengo que olvidar que Dios es así. Y esta es la verdad. En ese momento, cuando estaba orando por la abuela, me acordé de ese testimonio. Quizás yo sentía miedo, sentía falta de fe, todo, pero dije, Señor, yo sí quien vos sos. Y cuando el momento de declarar ese testimonio, la pierna creció. Y antes no había crecido. Pero en ese momento yo dije, Señor, yo no te siento, no te veo, no hay nadie que me pueda ayudar, pero yo sé quién vos sos. Y yo sé cómo vos obrás. Y fue declarar el testimonio de Dios. Y en ese momento la señora se sanó, fue hermoso, y pudo seguir viniendo a la iglesia. Y que a veces los testimonios y nuestra historia con Dios te va a ordenar las ideas. Y va a sacar las mentiras que a veces van a querer distraerte y prepararte para lo que estás, para los momentos de prueba, que literalmente hay una recompensa del otro lado. Pero la única manera de poder presionar y pasar a través de eso es guardando nuestra historia con Dios, es guardando los testimonios. No negociar nuestro corazón en el medio de las pruebas, porque hay cosas que te van a querer empujar, pero digo, tenés que darle valor. Dale valor a su presencia. No lo dejes como una simple historia.